Buen día para todos. Mi nombre es Cristian René Parra Naranjo, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD. El día de hoy voy a explicar sobre la tarea 1, que son las leyes básicas de circuitos de nuestro curso de Física Electrónica. Este es mi documento y pues vamos a empezar. Dentro de los conceptos básicos de los circuitos tenemos 4 conceptos básicos, que es la ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Nos dice que la ley de Ohm es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La fórmula de ley de Ohm está diseñada prácticamente en estos triángulos que podemos ver, donde nos dice que la V pues, es el voltaje y se mide en voltios, la R es la resistencia que se mide en ohmios y la I es la intensidad de corriente que se mide pues, en amperios, ¿no? Esta fórmula o este cuadrito, algo muy interesante es que para, digamos, si queremos hallar la corriente o la intensidad de corriente, pues tapamos la I y nos va a decir que la intensidad de corriente es el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Igualmente, pues si queremos hallar la resistencia, nos va a decir que resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y si queremos hallar el voltaje, pues nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se le llama ley de lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff. Eso significa que en un lazo de energía suministrada por la batería utilizan todos los demás componentes, ya que no puede entrar o salir energía de un circuito cerrado. Es un circuito cerrado donde va a estar la energía pues, corriendo y no va a salir, ¿no? La ley es una aplicación a la conservación de la energía en términos de diferencia de potencial eléctrico. Entonces esta es la suma de voltaje que va a ser igual a cero. Este es nuestro circuito cerrado donde la energía pues va a entrar por acá y va a estar aquí dando la siguiente vuelta, ¿no? Esta es como la fórmula de la ecuación de potencial en un lazo cerrado. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo en un circuito eléctrico es igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. En otras palabras, la cantidad total de toda la corriente que entra en un nodo es igual a la cantidad total de la corriente que sale del mismo nodo. Esta ley se basa en la conservación de la carga y se utiliza para analizar circuitos eléctricos. En otras palabras, lo que quiere decir, bueno, acá tenemos 2 corrientes que entran y 3 corrientes que salen, ¿no? Aquí en este centro sería nuestro nodo. Lo que quiere decir es que si nos están entrando a este nodo, nos entran 100 voltios, por ejemplo, ¿no? Si a este nodo nos entran 100 voltios, pues estas 3 corrientes que salen van a ser igual también a 100 voltios. Por aquí nos pueden entrar 50, por aquí nos pueden entrar 50, lo que eso suma 100. Y por acá nos pueden salir 25, nos puede salir otras 25 y por acá nos puede salir 50, ¿no? En la corriente 3, en la corriente 4 y en la intensidad de corriente 5 nos pueden salir. Pues en la intensidad de corriente 3 nos pueden salir 25 voltios, en la intensidad de corriente 4 pues nos pueden salir otras 25 voltios y en la intensidad de corriente 5 pues nos puede salir nos puede salir 50
50 voltios, lo que sumaría 100 voltios, o sea, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué no pasa o qué no puede pasar? Que nos entren 100 voltios, tanto con la suma de la corriente, con la intensidad de corriente 1, con la suma de la intensidad de corriente 2, nos sumen 100 voltios, y con la suma de la intensidad de corriente 3, la intensidad de corriente 4 y la intensidad de corriente 5 nos dé menos de 100 voltios, ¿no? O nos dé más. Por ejemplo, nos entren 75, nos entren 100 y nos salgan 75, o nos entren 100 y nos salgan 120, ¿sí? O sea, eso no pasa. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de corriente de Kirchhoff. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces dice que es lógico pensar que la resistencia de todo material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto. De forma muy experimental se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia de un conductor en una cierta temperatura, si se conoce el valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura, expresada en ohmios, RO, R sub O es la resistencia del conductor en ohmios a grados centígrados, donde A es el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor en grados centígrados elevados a 1. Indica la variación relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. Y T es la temperatura del conductor en cero, en grados centígrados. Se dice que en el caso de los metales es siempre mayor a cero, ¿no? Pues su resistencia aumenta con la temperatura, a diferencia de otras sustancias como el carbono, el silicio y el germanio. El valor de A es negativo porque su resistencia eléctrica disminuye con la temperatura. Nuestra pregunta problematizadora dice que en qué consiste un cortocircuito. Menciona y describe un mecanismo protector contra sobrecorrientes. Entonces dice que un cortocircuito es un fallo de un aparato o una corriente por el cual la corriente eléctrica pasa directamente desde la fase al neutro sin encontrar ningún tipo de resistencia. Se producen normalmente por fallos en aislamientos de los cables conductores o fallos en los equipos eléctricos. Pueden causar daños graves como incendios de una casa en su totalidad, pérdida total, o inclusive la pérdida de un equipo eléctrico, ¿no? Un equipo electrónico, perdón, como un televisor, una nevera. Existen mecanismos de protección que se instalan, tales como las llaves termodinámicas y fusibles, con el fin de evitar incendios y accidentes en personas. Entonces, por ejemplo, algo muy común que nosotros manejamos dentro de las casas, o bueno, estos fusibles o estas llaves termodinámicas, pues le podemos llamar también como muy conocidos como los tacos. Entonces, cuando tenemos estos instalados en nuestras casas, digamos, nuestra casa normalmente produce o nos entra un ejemplo, 100 voltios, un ejemplo, ¿no? 100 voltios. Entonces, cuando hay estos incrementos en los voltajes, donde nos pueden estar ingresando 200, 300, hasta más, el taco de una vez se dispara, ¿no? En este caso, pues se baja. Entonces, eso evita que, pues, pasen estos cortos, se quemen nuestros equipos electrónicos y causen problemas graves dentro de nuestros hogares, ¿no? Entonces estos son como las principales características de una llave o un interruptor termodinámico. Pues digamos que las principales características de esta llave son que cuentan con un indicador para identificar el estado de la interrupción, tienen una curva de disparo, cuentan con capacidad de corriente cortocircuito. La capacidad de corriente es medida en amperios y el voltaje o tensión es medido en voltios. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.